Verdaderamente, de verdad, yo estoy retirada y cuando me llama Guillermo, yo siempre le digo que sí, porque a donde me lleve, digo, si puedo, si estoy en México, voy con él. Nosotros, mi familia, bueno, gracias a Dios, gracias a este Señor, yo existo, porque este Señor les abrió la puerta a mis papás para que llegaran aquí a México. Ellos llegaron en 1942, en la mitad de la guerra, todavía estaba ahí la guerra. Y esto, vinieron con mi hermano mayor, que nació durante la guerra, y nosotros éramos mi gemelo y yo. Nacimos aquí en la Ciudad de México, en la avenida Chapultepec 500, todavía existe ese sanatorio maternidad, ahí nacimos nosotros. Desafortunadamente toda mi familia ha muerto, incluido mi gemelo, ya no está. Ya la última que queda de esa generación que llegó a México soy yo, que le debemos el estar vivos, y yo le debo pues, estar viva a él. Entonces, gracias, señor Gilberto Bosques, por haber salvado a tantísima gente. Y yo voy a repetir un poco de, aquí en el libro, un poco de lo que ya escucharon, pero quiero hacerlo para que quede bien metido en su cabeza todo lo que hizo este hombre maravilloso. Bueno, voy a leer nada más unos fragmentitos y ¿qué le pasa? Perfecto, perfecto. A ver, bueno, mientras Adolfo Hitler extendía su poder por toda Europa, un mexicano llegaba a París sin saber que se enfrentaba a los nazis. Gilberto Bosques, cónsul general de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, extendió miles de visas que significaron la salvación de miles de vidas. Sin reparar en los peligros que acechaban para él y para su familia, que lo acompañó en toda la misión, Gilberto Bosques otorgó visas a judíos y antifascistas de España, Alemania, Austria, Yugoslavia, Italia, Rusia, en total más de 30 nacionalidades. Gente perseguida de cerca por la Gestapo, la policía secreta de Hitler, por agentes del golpista Francisco Franco y por la policía francesa al servicio de los nazis. El general Lázaro Cárdenas, presidente de México en 1934 a 1940, encargó a Gilberto Bosques la misión de coordinar el auxilio a los refugiados españoles que huían del régimen de fascistas de Francisco Franco, del horrendo Francisco Franco. El desafío se convirtió en una tarea heroica y monumental, porque miles de exiliados buscaban la salvación de las visas mexicanas. Salvar vidas y más vidas. Eso, Gilberto Bosques adoptó esa frase y esa misión, una misión para él. Ya no solo era cumplir con la instrucción del general Cárdenas, sino ir mucho más lejos para ayudar a antifascistas, a judíos, que eran perseguidos de muchas nacionalidades, de diferentes culturas e idiomas. Dice la hija, los documentábamos para que sirviera la visa como protección ante la policía francesa. Decían, yo voy a México, y ya no los molestaban, considerando que dejaban de ser un problema policial. Enseñaban su visa. Bosques empieza a gestionar a todo aquel que pueda salir. Le empieza a expedir papeles, si ahí está auxiliado, entre otros, por Fernando Gamboa, quien después fue un importante hombre en la cultura de México. Y le dan salida, es decir, a todo aquel que cabría en los barcos,
tratan de que se embarque la máxima cantidad posible y se establece un flujo entre Marsella y Veracruz hasta que estalla finalmente la guerra y se interrumpe el tránsito marítimo. El señor Gilberto Bosques fue pionero, esto es muy importante también, al crear los primeros refugios mexicanos para exiliados, con la particularidad de que estaban no en territorio mexicano, sino en territorio francés, como parte de esa tradición de protección y asilo que ha tenido México desde el siglo XIX. Como lo relata él mismo, diplomático, en la Reinal, enseñaron aquí que eran dos castillos que alquilaron la embajada mexicana. Uno era la Reina, donde estaban todos los hombres. En la Reina estuvieron en promedio de 850 a 900 hombres. Algunas veces la cifra subió hasta más de 1000. A un lado se encontraba el castillo de Montgarron, el otro, para mujeres y niños, donde naturalmente otros aspectos eran los importantes. Los niños eran alimentados con comida saludable y muy buena. Había una escuela y se tenían actividades culturales. También contábamos con pediatras. Montgarron representó, sobre todo para los niños pobres, un gran cambio, porque pudieron tener de nuevo esperanzas dentro de una atmósfera amigable. Para algunos niños que fueron rescatados de campos de concentración y que presentaban anemia y desnutrición severa, alquilamos en los Pirineos una casa de montaña. Los cuáqueros pusieron a nuestra disposición personal médico, trabajadores sociales y enfermeras. Nosotros asumimos los costos de la renta, la alimentación y demás. Fueron cerca de 80 niños los que se hospedaron ahí y que lograron recuperarse a través de un programa especial. Sigo contándoles cuentos, historias. Habla aquí habla su secretario, pero no es su asistente, el señor Joaquín Urquidi, que trabajó 12 años con Gilberto Bosques como su asistente. En el plano muy personal de la relación con don Gilberto, hay algo que me llamó mucho la atención, dice este señor Urquidi. Esto lo dijo en el año del 86, cuando entregó los documentos o parte de su archivo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En las palabras de entrega, en ese momento no lo entendía. Él decía, para ayudar a estas personas, a los perseguidos del neofascismo, del nazifascismo, había que salirse de la legalidad para entrar en el derecho. Eso decía el señor Gilberto Bosques. Yo creo que ese fue el motor y el sentido de la gran obra que hizo Gilberto Bosques, la gran obra de salvamento que hizo de estas personas. Me acuerdo, ya después de esto, en el acto, porque en ese momento no lo entendía, no hacía mucho sentido de lo que quería decir con esto, y unos días después en la casa yo le preguntaba, ¿qué quería decir con esto, señor? Y él lo resumió muy fácilmente. Me decía que había que salirse de la legalidad, de todo ese entramado legal que en ese momento no servía de mucho para realmente darles el derecho que tiene el individuo para la vida. Ahí se resume prácticamente todo lo que ha hecho don Gilberto. Salirse de la legalidad para entrar en el derecho. Cuenta su hija Laura Bosques que las jornadas de trabajo eran pero hasta la madrugada, principalmente cuando estaban por salir hacia México los barcos con refugiados y había que preparar la documentación de cientos de asilados. Y no se sabe cuántas veces el propio Gilberto Bosques ayudó a cambiar una identidad de algún judío
perseguido, desesperado, que venía huyendo de la persecución nazi. Es fácil documentar, no es fácil documentar cuántas veces cambió de nombre o creó una nueva identidad, todo con tal de salvar más vidas. Durante un seminario sobre el exilio español en México, Patricia Galeana, directora del Instituto de Estudios Históricos sobre la Revolución Mexicana, reconoció la gran figura del gran diplomático mexicano. Dijo: hoy rendimos homenaje al embajador Gilberto Bosques, quien puso en riesgo su propia vida para que estos hechos fueran posibles. Miles de españoles pudieron huir de España, de la España fascista y de los campos de concentración. El diplomático mexicano consiguió rescatar alrededor de 40,000 víctimas del exterminio nazi. Ya fueron entregando visas para que viajaran a México en calidad de asilados o asegurándose de que quedaran fuera de las redes del alcance de la Gestapo y de la policía de Franco. Más de 40,000 vidas. Se lo agradezco, se lo agradecemos todos lo que hizo con nosotros. Y en los últimos años, la labor de Gilberto Bosques ha sido reconocida a nivel nacional e internacional a través de diversas iniciativas, entre las que destacan la creación del Centro de Estudios Internacionales del Senado de la República Gilberto Bosques, la inscripción de su nombre en letras de oro en la Cámara de Diputados, la instalación de un busto en su honor en el Museo León Trotsky. Yo estudié en esa, invitaron a mi mamá para que hablara sobre el señor Gilberto Bosques. Y la construcción de un museo y una avenida que lleva su nombre en Chiautla de Tapia. Eso es allá en Puebla. Es el último pueblito que está pegado a casi a Guerrero. Allá. Y yo conocí ese pueblito porque fui a trabajar ahí. Y si ya entonces era un pueblito, ¿qué debe haber sido en 1910 que debe haber nacido este hombre? 1900, algo imposible, ¿no? Pues imagínense. Pero fíjense, no es 1800. de 1800, debe haber sido un caserío, ese Chiautla de Tapia. Al ladito está Chietla, pero este es Chiautla de Tapia. Padrísimo lugar. Y queso riquísimo. Sí. Sí, pero dice el señor Guillermo López Portillo, con orgullo puedo decir que mi labor periodística ha servido para revivir y reconocer la misión de Gilberto Bosques, en un momento en que renacen los nacionalismos, la persecución a los migrantes, el racismo y los crímenes de odio. Ciudad de México, noviembre de 2023. Bueno, el libro se va a vender allá afuera. Hay un que está ahí, ¿sabes? ¿Lista? Sí, está lista para vender el libro, vale la pena. No todos los mexicanos son gente horrenda, gracias a Dios. Hay muchos mexicanos, yo creo que somos muchos más mexicanos honorables que los que no lo son. Yo creo, porque si no, este país no podría seguir adelante. Me da la impresión que debemos seguir nosotros, la gente bien nacida, seguir luchando porque este país es verdaderamente maravilloso, salga adelante y que la gente que vale la pena, como Gilberto Bosques, siempre sea un ejemplo para tantos jóvenes que están tan desorientados en esto. Bueno, yo una vez más le agradezco a Guillermo el que me invite para poder agradecer y que sepan ustedes que sí existe ese hombre. Mi mamá cuando recibió ella ya bajando, estaba en París, pero bajó a las zonas supuestamente no ocupadas por los alemanes, y estaba en Lourdes, cuando recibe un telegrama del consulado de México. No sabía ni dónde quedaba eso, no sabía. México, que se presentara ahí. Bueno, pues bajó a Marsella a presentarse ahí y le dijeron que tenía una
una misa, que habían conseguido una misa para él. Y mi papá estaba en la legión extranjera, estaba en el desierto de Sahara. Y entonces le mandan mamá un telegrama que se venga para Marsella porque se iban para México. Cuando se suben al barco, bueno, ahí van con menos mal con españoles, refugiados, y esos ahí deben haber aprendido pues, por lo menos a decir por favor y gracias, porque bueno, no tenían ni idea, ni en el mapa, dónde quedaba México. Pues no porque fuera gente inculta, sino que jamás les hizo falta saberlo. Vieron que bien aprendieron dónde estaba México una vez que llegaron. Todo pasó en ese barco, y venía hasta un alemán, tenía un príncipe falso, y los hicieron bajar a todos en Jamaica, los metieron a todos en un centro de concentración, en un campo de concentración, porque para buscar al príncipe falso, lo encontraron. Y entonces ya los volvieron a subir al barco y ya llegaron a Veracruz. Bueno, cuando llegaron a Veracruz, al haber estado tan contentos de estar por primera vez libres, ¿verdad? Que hasta gemelos hicieron. Gracias México por haber hecho tantas cosas por mi familia. Gracias México por todo lo que Muchas gracias, Susana Alexander, porque tener un testimonio en primera persona no se compara con nada de lo que uno como periodista puede escuchar. Muchas gracias. Pues yo solo quiero concluir dando algunos agradecimientos y comentándoles que gracias al Museo Diego Rivera de la Huacali, acá en la parte de atrás, vamos a tener algo para brindar y también alguna antojito mexicano, que por cierto agradecemos al restaurante Doña Vero, que está en la colonia Roma, que no es la primera vez que nos apoya. También es un proyecto de inclusión, un proyecto de diversidad gastronómica y diversidad sexual. Están apoyando el restaurante Doña Vero, son los que nos dan este rico donativo, se encuentra ubicado en la calle de Monterrey, en la tarde o en la noche. Gracias a Doña Vero y a Camilo, porque ya son algún tiempo ya apoyándonos. Bueno, pues sí, Gilberto Bosques me sigue dando algunas sorpresas. Este personaje, como les decía, vivió casi 103 años, y al enterarme que mi propia familia fue tocada y salvada por Gilberto Bosques Saldívar en su última misión diplomática, que fue en la Embajada de Cuba, en el periodo más complejo de la isla. Estuvo 11 años ahí Gilberto Bosques y salvó a mi padrino, al compadre de mis papás, Félix Aguirre Lajo, ¿no? Así casi me contengo para no ser víctima de la emoción, pero bueno, esta persona, pues, cubano-mexicano que pues, nos acompañó durante muchos años, él y su esposa, pues, fallecieron de manera muy temprana, falleció en un accidente en Panamá, pero él recibió el asilo de Gilberto Bosques Saldívar, mi padrino, una persona muy cercana con la que yo crecí, y yo no lo sabía. Me enteré después de varios años de estar investigando, como que había algo que me estaba persiguiendo. Pues tengo el mismo agradecimiento que Susana, porque pues parte de mi familia vivió, ¿no? Y se convirtió en mexicano, pero libre, ¿no? Aquí están sus tres hijos en México y pues hizo una vida de bien, ¿no? Este padrino se dedicó a causas sociales, también trabajó en el centro de manera muy exitosa, y bueno, esa es otra investigación que me está consumiendo alegremente los días y las noches, ¿no? Y bueno, mientras tanto los invito a leer este libro, Gilberto Bosques, El hombre que desafió a los nazis, que está acompañado con 2 líneas de tiempo para que no nos perdamos, gracias a la colaboración, bueno,
coordinación de Mar Gutiérrez, la editora del proyecto M2050, ¿no? Porque estas dos líneas de tiempo nos van a ayudar a entender la larga trayectoria de Gilberto Bosque. Es una de las líneas del tiempo, ponemos su vida, y en otra más el periodo que estuvo en Europa, ¿no? Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, su detención y posterior liberación. Pues aquí vamos a tener el libro, tenemos el libro ahí en un extremo con la comisionada Maitani, ¿no? Que ya nos ha ayudado en algunas otras ocasiones, que aunque la ven pues, todavía menor de edad y muy chiquita, ya sabe recibir su donativo para este libro. Los invito a seguir mi sitio, en mi podcast, donde podrán ver este documental que ya les comentaba, ¿no? Que fue producido por Noticieros Televisa, y también otros contenidos que tengo de periodismo en ese sitio, ¿no? www.guillermo.com o Guillermo López Portillo Periodista en YouTube y en Spotify. Y gracias a quienes me han ayudado principalmente en este periodo, estos 2 años, que he estado trabajando para la publicación del libro y de otros proyectos. Gracias a Moya de Nahuacali por este día, por esta presentación. Gracias al equipo también que me ha estado apoyando, Alex Hermenegildo, está por ahí. Gracias, Alex, siempre me acompañas. Alexandra de Villa, que no pudo venir, pero estamos en el modo voluntad trabajando con muchas ganas. Gracias a Rodrigo Díaz, también me apoya en la web, en la edición. Gracias a Pedro Rodríguez, que está trabajando desde Cancún, pero me apoya cada rato con las ediciones, con todo lo que su talento, y gracias a Kenia Espejer, que también me estaba apoyando, que es una chica que me entiende más a las redes y a la comunicación para esos muchachos menores de 25 años que también quiero llegar con mi periodismo, ¿no? Y bueno, pues finalmente también a las personas que me han apoyado, como Pedro Quintero, de la carnicería La Madrileña, que me está apoyando para mi podcast, y es la carnicería que está ubicada en Colonia del Valle, en el mercado de San Cárdenas, ahí donde está la antigua torre de Mexicana. Por favor, no dejen de visitar. Pedro es la primera persona que me apoyó en el podcast, ¿no? Y también quiero darle la bienvenida a Erasmo Vázquez, el corporativo ISAL, corporativo jurídico, bienvenido, vino desde San Luis Potosí, y gracias también, porque está también en un proyecto similar, también como directora del proyecto 950. Gracias por estar por aquí, y pues muchas gracias. Finalmente al equipo de Nahuacali, Juan Pablo Gómez, nieto de Diego Rivera, gracias por venir, y el equipo de Nahuacali, el equipo técnico Julio Saltierna, Rafael Santiago, Pamela Vergara, y pues gracias a cada uno de ustedes que se tomaron la molestia de venir, dedicarme un tiempo. También está por ahí la doctora Claudia Pipedir, nuestra pediatra, gracias por venir. Bienvenida, Claudia. Y pues ahí está el libro en una de las extremos, y bueno, no sé si hay algunas preguntas o alguien quiera intervenir. Gracias y bienvenidos.